Señal directa. Es un gusto y un honor recibir aquí en este foro de Canal 44 y frente a los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara al doctor, historiador José María Muriá, bueno, un hombre con una trayectoria muy amplia. Ha sido escritor, es escritor, pero también ha sido profesor y ni qué decir de su conocimiento amplio en la historia. Doctor, bienvenido, muy buenas noches. Gracias, Belén, gracias por recibirme. Y además una figura, por supuesto, indispensable en el Colegio de Jalisco. Doctor, dos temas muy importantes esta noche. Hablar de su obra más reciente, que nos viene amablemente a compartir con la audiencia, Jalisco por dentro y por fuera. Sí, es mi último libro. No el último que hice, sino el último que voy a hacer. Yo le iba a decir apenas que era su más reciente, porque sí, no nos gusta hablar del último. No, es el último ya. El último. Porque pues, es el resultado de muchos años de trabajo este libro. Escribí un libro parecido en 1976 y de entonces a la fecha pues le he estado dando vueltas al tema. Habla de los límites de Jalisco, cómo ha evolucionado la frontera de Jalisco, cómo se ha ido de la Nueva Galicia, se fue convirtiendo en el estado, se convirtió en la intendencia de Guadalajara, luego en la Diputación de Guadalajara y luego se convirtió en el Estado Libre y Soberano de Jalisco, algo que podremos celebrar el próximo año y espero que se haga con bombo y platillo, aunque no veo mucho entusiasmo por parte del gobierno del Estado, me parece que este tipo de temas no les gustan mucho, pero bueno, sí, es el resultado de, pues, diríamos, prácticamente una vida entera de estudio de ese tema. Claro, doctor, eso justo le quiero preguntar, ¿cómo se sumerge un escritor en un tema como este que lleva no solamente años, sino también que implica a veces cuestiones un tanto complejas, porque estamos hablando de cosas que quizá ya no existan y entonces hay que recurrir a archivos y hay que recurrir a una serie de elementos que, bueno, en el caso de los historiadores, pues justamente esa es una parte de su labor. Bueno, ese es uno de los vicios que uno tiene, andar metido en archivos y entrevistando gentes conocedoras de la materia. Para esta cuestión de los límites, hubo obviamente trabajo de archivo, se revisaron mapas, por supuesto también, en México y en otras partes, incluso fuera de México, pero para mí fueron muy importantes, sobre todo para hablar de cuestiones de límites del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, pues entrevistas con expertos en la materia. Claro. Sí, platiqué mucho y obviamente algo muy importante, recorrí el estado varias veces de punta a cabo. Claro. Ahora, doctor, ¿cómo en el trabajo, digamos, ya propiamente de escritorio, de sentarse a recuperar todo el material y propiamente darle ya forma a un libro, qué tan complicado es cuando se tienen tantos años de trabajo y tanto material, supongo? Y en el caso de este libro tienes razón, fueron tantos años que son muchas cajas de papeles. Y sí, fue pesado el proceso de síntesis para llegar a un libro relativamente pequeño de algo que originalmente era muchísimo más voluminoso. Sí. Claro, ¿por qué llamó su interés este tema, doctor? Yo empecé a conocer el estado de Jalisco porque era agente de ventas. Recorría el estado vendiendo un brebaje inmundo que se llamaba Vitauva, que decían que era reconstituyente, yo creo que no servía absolutamente para nada, pero bueno. Pero el caso es que cuando ya entré a la universidad, yo ya había recorrido una muy buena parte del estado de Jalisco, del estado de Nayarit hasta Mazatlán. Y eso me dio una visión del territorio que me permitía ubicar todos los acontecimientos y los fenómenos como que los visualizaba pues mejor que algunos otros compañeros o algunos colegas que se han movido poco, porque el historiador a veces corre el peligro de que se encierra mucho en el archivo y se olvida un poco del paisaje. En fin, el conocer bien el territorio me permitía ver, visualizar y entender más fácilmente cuando los documentos pues me daba cuenta de que había habido cambios de jurisdicción,
de las divisiones territoriales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me fui aficionando. Me ha gustado mucho el territorio y bueno, detrás del territorio pues está el tema de cómo lo hemos dividido, cómo lo hemos repartido y qué es lo que nos han quitado, Claro. qué es lo que nos están quitando. Ahí habla también bastante de lo que todavía podríamos defender, etcétera. Y es que justamente eso le quería comentar, doctor, que cuando uno habla de territorio implica muchas cosas, implica no solamente una división geográfica, sino que detrás hay todos estos acontecimientos que usted ya refiere, luchas, pleitos que se han dirimido, muchos de ellos quizá en tribunales, pero implica la defensa de la cultura, de la idiosincrasia, incluso a veces hasta del idioma, cuando hablamos de lenguas entre comunidades indígenas, doctor. Es decir, el territorio por sí solo tiene poco valor. ¿Me explico? Lo que le da significación al territorio son los hombres y las mujeres que viven en él, que luchan en él, que tienen problemas, algunos de los cuales derivan de la indefinición de límites, por ejemplo. Claro. Y que hoy sigue siendo todavía un tema actual. Hay varios problemas severos, Jalisco tiene varios problemas severos de confusiones, les llamo confusiones, por no decir pleitos, de límites con los estados vecinos. Claro. Doctor, pues ampliamente recomendable para nuestra audiencia, Jalisco por dentro y por fuera. Esta obra, ¿dónde se puede consultar? Bueno, se supone que está, como es una edición de la Universidad de Guadalajara, del Colegio de Jalisco, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Gobierno del Estado, se encuentra en las librerías del Colegio de Jalisco, de la universidad, etcétera, y creo que está empezando a circular en Gandhi y algunas otras de las librerías convencionales. Pues importante entrar en ese conocimiento porque es parte también de reconocernos como jaliscienses. Yo creo que los jaliscienses, sobre todo algunos de ellos que tienen la mirada puesta del otro lado del río Bravo, deberían de hacer un esfuercito para conocer mejor su territorio y entenderlo mejor. Claro. No daremos muchos detalles porque queremos que realmente la gente se interese, lo lea. Hay un término que hoy se usa mucho, ¿no? No vamos a espolear lo que aquí se dice, pero sí recomendar su lectura. Doctora, antes de que se nos agote el tiempo, otro gran tema importante que queremos abordar con usted esta noche, el de la biblioteca del Colegio de Jalisco. Cuéntenos, por favor. Bueno, a ver, a lo mejor van a decir que estoy exagerando y que me estoy poniendo muchas coronas, pero lo cierto es que no he podido no me he podido enterar de que haya habido en la historia de México un proceso de recuperación cultural, de bienes culturales, de la importancia de lo que es ahora la biblioteca del Colegio de Jalisco, una parte de la biblioteca del Colegio de Jalisco. Es posible que haya habido alguna repatriación cultural más importante, pero por lo menos no ha habido muchas. Entonces sí podríamos asegurar que es una de las repatriaciones culturales más importantes de la historia de nuestro país. Era una biblioteca que un profesor norteamericano, profesor de historia, medio malito como historiador, pero muy bueno como bibliógrafo y sabía comprar. En aquella época de los años 50, en que en España por $1, pues, como decían de broma, hasta lograban que el generalísimo Franco les bailara unas bulerías o alguna cosa así, compró mucho libro antiguo, de gran valor ahora, en España. Luego, en aquella época crítica de los años 80 en México, compró muchos libros en México, libros antiguos también, de gran valor, y forjó una biblioteca especializada en la historia de México, principalmente del occidente y del noroeste. Subrayo esto porque para una institución como el Colegio de Jalisco, que está en el occidente de México, claro, la biblioteca tenía un atractivo especial. Claro. Pero en fin, finalmente un buen día, por azares y malas mañas que me di, gracias a la cantidad enorme de tequila que se bebió el gringo a mis costillas, que fue una gran inversión, y yo creo que además es uno de los grandes resultados y beneficios que nos ha reportado el tequila, logré convencerlo de que la donara al Colegio de Jalisco.
Primero hicimos otras gestiones, la queríamos primero para Baja California, el gobernador de Baja California nomás nos dio largas y luego no se hizo nada. Finalmente, ya estando yo en la presidencia del Colegio de Jalisco, digo, vamos a entrarle. La biblioteca estaba evaluada por un experto, un verdadero experto en la materia, entre 6 y 8 millones de dólares. O sea, era dinero. Un amplio valor. Y sigue siendo. Bueno, finalmente, en el proceso de donación, resulta que la gringa se divorcia del gringo y nos complica la situación. Bueno, total, que tuve que hacerla hasta irme a pelear o a enfrentarme con la juez norteamericana, que además era de origen africano y muy gorda y muy fea. Entonces dicen algunos malvados que como le hice ojitos, tuve cierto éxito. No es cierto. Pero bueno, pero sí conseguí, a base de provocarla. Bueno, el problema estaba en que además el gringo había quedado registrado por varios incidentes de tránsito como un personaje profundamente sexista, machista y racista. Entonces la jueza aquella pues, le cargó la mano muy en serio y dispuso que todos los bienes tenían que repartirse mitimita, aunque se habían casado por separación de bienes, pero bueno, en fin, eso ya es otro problema, que yo creo que fue resultado de que pues la señora, la juez, su excelencia, pues le tenía inquina al gringo. Pero bueno, finalmente le eché el reto y le dije, oiga, en un juzgado tan importante como San Rafael, deberá haber algún experto que pueda evaluar una biblioteca. Claro que sí, y me mandó a un experto evaluador. El pobre hombre estaba impuesto a medir el valor de un coche, de refrigeradores, pero lo no que sea. libros. Pero además libros viejos, claro, de 200-300 años de antigüedad, algunos apolillados, agujereados, algunos, y luego en un idioma que no era el inglés, claro, le puso el valor de $300,000. Y todavía cuando me dio el valor, cuando me dio la cifra, noté que tenía un poco una cierta pena, que quizá estaba exagerando un poco. La agarramos por los pelos, conseguí $150,000 que nos prestó el gobernador del estado, le dimos los $150,000 a la gringa y me traje las 19 toneladas y media de libros en un camión que nos prestó un señor León, de apellido León, de la ciudad de León, que tenía transportes. Él transportaba jitomate de México a Estados Unidos. Bueno, pues en ese viaje el tráiler aquel gigantesco, en vez de jitomate, era un camión refrigerado. Con el refrigerador apagado, naturalmente, se trajo de regreso 19 toneladas y media de libros, que un 8 de diciembre de 1995, lo sé porque fue un día que para mí fue un momento muy emocionante. Pasamos la frontera y obviamente habíamos hecho 1000 arreglos para que no nos abrieran las cajas, claro, etcétera, etcétera. El director general de aduanas intervino, en fin. Pasamos la frontera por Reynosa. Es una escena preciosa porque el propio personal de la aduana estaba enterada de lo que traía ese camión. Y primero, cuando ya tuve que pasar por el trámite de apretar el botón, claro, para que si me daba rojo, pues iban a... En fin, el malvado del aduanero, le apreté el botón y salió verde. Me dice, vuélvalo a apretar porque no, me estaba bromeando el miserable, ¿verdad? Bueno, total, volví a apretar y se volvió a salir verde. Bueno, ya todo se arregló. Y a la hora de salir el camión, eran como los 40 vistas de la aduana de Reynosa. Le hicieron valla. Belén, es indescriptible mi sensación. Le hicieron valla al camión, empezaron a aplaudir, empezaron a gritar ¡Viva México! Y se pusieron a cantar el himno nacional. Wow. Qué bonito gesto. Este señor, pues por poco y se dobla ahí. Y bueno, tenía que mandar el mensaje a México. Mi celular ya casi no tenía carga, etcétera. Y entonces, ¿qué se me ocurre? Mandar para avisar a México que ya habíamos pasado, que los libros ya estaban en México, que no nos los iba a quitar ni Dios Padre, claro, para avisar. Entonces me ocurrió, marqué el teléfono de mi hijo, eran como las 9 de la noche, y nomás le dije, las armas de la República se cubrieron de gloria. Entendió
Y ya pasó la señal a los compañeros que me habían ayudado, el ingeniero Enrique Dao, el arquitecto Vázquez Aldana y otros personajes importantes que habían contribuido en ese proceso. Nos trajimos la biblioteca está, el otro día celebramos sus 25 años, 25 años ya me parece de vida, en fin, que le dio una fortaleza enorme al Colegio de Jalisco, por supuesto, de todos los colegios de esta naturaleza que hay en el país. Bueno, nos gana el Colegio de México, nos gana por poco el Colegio de Michoacán, pero es la tercera biblioteca en volumen, pero en calidad de ciertos temas, evidentemente que estamos en segundo o en primer lugar, ¿no? Especializado o enfocado en historia. En doctor. historia de México, pero del occidente Y noreste. principalmente del occidente y del noroeste de México. Doctor, qué maravillosa historia esta que nos acaba de narrar. Casi hasta usted podría escribir una novela. Dice que ya no, que esto será su último libro. Nosotros confiamos en que no, en que todavía Quiero escribir cuadernos, pero no quiero meterme en un libro formal de esta magnitud. Bueno, pues, doctor, perdón. No, me interrumpí. gracias Belén por tu hospitalidad. No, profundamente agradecidos de que nos haya acompañado, doctor. Un honor, como siempre, charlar con usted. Gracias de verdad. Muy buenas noches. Nosotros hacemos una